¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a BTV Noticias. Hola Lu, ¿cómo estás? Muy bien, Rol. Saludo para ti y para todos. Muy buena jornada de jueves. Son muchas las novedades. Ya les brindamos los avances en los titulares. Detuvieron al líder y a otros 3 integrantes del clan Los Albines, móvil en vivo. El presidente Yamandu Orsi participó de Casa Valle en concierto destinado a más de 1000 niños en el marco del Día de la Infancia y la Adolescencia. Se realiza una nueva sesión del Congreso de Intendentes con varios temas sobre la mesa, móvil en vivo. Aguada le ganó 93-76 a Goes por la Liga Uruguaya de Básquetbol. Todas las novedades del deporte con Juan Pablo Tamborini. Las primeras noticias surgen desde el Ministerio del Interior. Allí se encuentra Agustín Borges, que nos trae las novedades. ¿Cómo estás, Agus? Buen mediodía. Rosario, Lucía, buen mediodía, así es. Novedades en el tema de la investigación por narcotráfico y lavado de activos que surgieron en las últimas horas. Estamos hablando de la detención de Luis Fernando Fernández Albín, líder del clan familiar conocido como Los Albines. El delincuente cayó en Argentina, un delincuente que ya había cumplido su pena, que estaba en libertad, pero hace 2 días el Ministerio del Interior, dada a la ardua investigación que realizó junto a Fiscalía, consiguió la orden de detención por parte de la justicia para prender a este delincuente que es investigado por una causa de narcotráfico y lavado de activos. El trabajo fue destacado por Negro, ahora el paso siguiente va a ser trabajar con la justicia para la extradición. También fueron detenidas otras 3 personas, entre ellas la mujer de Fernández Albine, en esta misma causa, en una operación llamada La Nueva Era 2, que es la continuación de lo que fue la incautación de 2 toneladas de drogas en Punta de Espinillo en agosto de este año. Una droga que estaba enterrada en una chacra a las afueras de Montevideo, una chacra en precarias condiciones, pero con un fuerte sistema de seguridad monitoreando todos los alrededores. Esto es lo que decía Negro de la detención de Luis Fernando Albine y cómo viene siendo la investigación. Hoy se produjeron 3 detenciones, una de ellas en Buenos Aires. Una de las detenciones es de Luis Fernando Fernández Albín, conocido ya por todos nosotros. También hay 2 personas más detenidas. Estas operaciones están vinculadas al narcotráfico, están vinculadas al lavado de activos. Seguimos en la senda de pegarle a las organizaciones criminales y pegarles donde más les duele, es decir, pegarles en los bienes, pegarles en el dinero. Allí estamos también trabajando y eso seguramente tiene las consecuencias que todos sabemos, pero estamos dispuestos a afrontarlas. ¿Cómo se coordinó con Argentina? Luis Fernández Albín, ¿en qué lugar de Argentina se encontró a este hombre y de qué se tratan las otras 2 detenciones? En Buenos Aires, y las otras 2 detenciones están directamente vinculadas a la participación de Luis Fernando Fernández Albín. Pero eso es todo resorte de la investigación y en ella no vamos a ingresar. ¿Esto es una contrarrespuesta, una señal al narcotráfico desde Uruguay con estas detenciones? Nosotros no estamos dando señales, estamos dando acciones, estamos ejerciendo la autoridad, estamos ejerciendo la función de la policía, estamos pegándole a los criminales y a las organizaciones criminales. La respuesta de los criminales y la reacción de los criminales, estamos acá para esperarla y para atenderla. Porque hablamos de la importancia de la detención de Luis Fernando Albine. Es el líder del clan Los Albín, uno de los clanes familiares más poderosos y más temidos por parte de varios de los barrios de la periferia de Montevideo, más que nada en Cerro y Cerro Norte. Luis Fernando Albín ha estado más preso que en libertad. Su primer delito fue cometido en 2008. En 2009 fue su primer nexo con el narcotráfico. Su operación era comunicarse con los vendedores de drogas, con poderosos narcotraficantes del exterior, y los contactaba con posibles compradores aquí dentro de Uruguay. Estando preso, siguió manejando la banda, ordenaba matar gente y manejaba también todo lo que era la venta de droga en Cerro Norte. Por eso estuvo vinculado a los enfrentamientos con el clan de los Suárez. En su estadía en prisión fue que formó vínculos con poderosos narcotraficantes, entre esos Sebastián Macet. Y acá hay que detenerse porque Luis Fernando Albine, el clan Los Albines,
fue investigado por el primer atentado a las oficinas del INR en diciembre del año pasado. Fue condenado por ese episodio a 7 meses de prisión. Ya estaba en prisión Luis Fernando Albín, pero por el tema de los traslados a distintos centros carcelarios había dado ese atentado. También los Albín son investigados por el atentado de la fiscal de corte Mónica Ferrero, que es una clara respuesta, según las autoridades, a lo que fue la incautación de droga en Punta de Espinillo. Y también los Albín son investigados por el último atentado a las oficinas del INR. Si bien Luis Fernando no está vinculado directamente a este caso, una persona que forma parte del clan es señalada como el principal sospechoso de ser el autor intelectual de ese atentado. Estas declaraciones de Negro se dieron en el marco de la conmemoración del Día del Policía Caído en Fusión. Estamos hablando que desde el 20 de noviembre de 2024 al 20 de noviembre de 2025 fallecieron 4 efectivos policiales en este marco. Estuvo presente el ministro del Interior, Carlos Negro, como autoridades de la administración pasada. Hablamos de Luis Alberto Heber y Nicolás Martinelli. Esto es lo que decía Negro del día, de la charla que tuvo con los familiares de los policías que perdieron su vida en cumplimiento del deber y lo especial que se celebra este 20 de noviembre en Uruguay. Un día de reflexión, de reconocimiento, de admiración a los funcionarios policiales caídos en el cumplimiento del deber. Es un día muy especial en que venimos a acompañar a las familias, además, que son las que sufrieron esas pérdidas. Realmente es un día de mucho recogimiento y de pensar en que nuestros funcionarios, la Policía Nacional, son los únicos trabajadores que cuando salen de sus casas no saben si van a volver. Y son los únicos trabajadores que prometen y juran dar la vida por la tarea. Y eso pocas veces nos acordamos en la vorágine de la cotidianeidad, pocas veces reflexionamos en el valor que encierra el compromiso con el trabajo que eso significa. Y la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación en Nahuanche agradeció al sistema político el apoyo recibido tras el atentado y las amenazas que recibió el pasado domingo. La jerarca explicó que aún sigue movilizada por ese episodio. Voy a agradecer, por supuesto, todo el apoyo que he recibido del sistema político, pero no solamente. La verdad es que ha sido para mí una sorpresa muy grata contar con ese apoyo, pero sobre el fondo del asunto, discúlpenme, pero me voy a reservar. Estamos en las horas posteriores, solamente pasaron menos de 3 días, estamos en plena investigación, esto es reservado y yo también necesito ordenarme. Directora, en lo personal, ¿cómo se siente? Bueno, como le decía, estoy intentando ordenarme. De alguna forma esto sorprende, no porque uno sea ingenua de que estas situaciones pudieran no suceder, pero aunque así se concretaran, no deja de movilizar. Usted ya ha estado vinculada en otros cargos al INR. ¿Es la primera vez que recibe una amenaza o ya le ha ocurrido? Es la primera vez. Avanzamos con otras noticias porque está sesionando el Congreso de Intendentes. Y nos informa al respecto del mismo Martín Ribeiro. Buen mediodía, ¿cómo estás, Martín? Buen mediodía, compañeras, ¿cómo les va? Es así, desde las 10 de la mañana está sesionando lo que es el Congreso de Intendentes aquí en la Intendencia de Montevideo. Último Congreso de Intendentes que sesionará aquí en este edificio de la Comuna Capitalina, porque el próximo se realizará en el mes de diciembre en el departamento de Colonia. En esta oportunidad recibieron a autoridades del Ministerio de Vivienda, ahora están las autoridades de la ANEP, y quien vino también hasta aquí fue el canciller de la República, Mario Lubetkin, quien hizo una serie de anuncios, entre ellos que antes de fin de año estará visitando Uruguay su par argentino y va a mantener un encuentro con Lubetkin. Lubetkin aseguró que hay preocupación por los vecinos de la ciudad de Colón por la instalación de una planta de hidrógeno verde en Uruguay a orillas del departamento de Paysandú. Este tema estuvo también en el encuentro que mantuvieron días atrás con el canciller argentino en el vecino país. En ese marco
marco es invitado el canciller de la República Argentina a hablar de ese y de varios temas. Según nos decía el propio Lubetkin, falta información a los ciudadanos de Colón, por eso hay preocupación, pero a su entender la planta tiene todas las garantías ambientales para que sea instalada en el departamento de Paysandú. En esa línea aseguró Lubetkin que no se puede volver a tener los puentes bloqueados, como sucedió hace algunos años con la instalación de las plantas de celulosa. Creo, y lo hablábamos con el canciller argentino primero, que lo que sí no puede pasar, vamos a poner el punto de partida, de que nunca más pase el bloqueo de puentes. Ese es el punto de partida. Y en eso estamos absolutamente en sintonía de los dos lados. Ahora lo que hay que hacer es construir y generar la serenidad, porque creo que una buena parte de la información que genera la tensión en nuestros vecinos del otro lado no es correcta. Entonces se está levantando un mecanismo de tensión que no va de la mano con la realidad. Y por eso, además porque tenemos que seguir hablando con el ministro argentino de otros temas, invité al ministro argentino a venir en Uruguay, vendrá dentro de las 2 o 3 semanas. Me preguntó si podía venir con el gobernador de Entre Ríos. Le dije, por supuesto, el gobernador de Entre Ríos estuvo hace 2 meses, fue recibido por el presidente Orsi, justamente para hablar de estos temas. O sea, nosotros estamos de puertas abiertas, en el marco de nuestra soberanía y de nuestros derechos, de respetar y de transmitir y generar las serenidades que hay que generar, porque aparte es así. Nosotros estamos haciendo las cosas de una forma muy cristalina, muy profesional y con los desarrollos que tienen todas las inversiones en el campo industrial que nosotros estamos buscando para nuestro país. También Lubetkin destacó lo que será en 30 días justamente la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Esto va a ser en el marco de la cumbre del Mercosur el próximo 20 de diciembre, el 22 de diciembre, en la ciudad de Río de Janeiro. Allí se va a estar firmando el acuerdo comercial entre ambos bloques. Según nos decía Lubetkin, esto sería como una zona de libre comercio con varios países y Uruguay se va a salir muy favorecido de este tratado internacional. Bueno, ahí es prácticamente entrar en una zona de libre comercio con 27 países, con mecanismos de protección, pero es entrar en una zona de libre comercio básica, reitero, con muchos productos que tienen elementos de protección parcial, pero es bajar los aranceles totalmente. Y si a eso le sumamos, recuerden que firmamos con el EFTA, o sea, con Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia, hace 2 meses, nosotros nos podemos encontrar en el 2026 con un escenario en el cual vamos a tener 31 países en los cuales vamos a acceder con la inmensa mayoría de los productos libre de aranceles. Entonces, la pregunta que vamos a tener, y que es la que tiene que preguntarse el país, y el presidente de la República está impulsando, el presidente Orsi está impulsando en eso, es, hasta ahora ustedes se recuerdan, el principal problema era a qué mercados accedemos con nuestros productos. La pregunta que va a estar es, ¿con qué accedemos a los mercados que se nos abrieron? Y tener la capacidad solo de cubrir esos mercados. No hablo de todo lo que estamos tratando de articular en Asia, con ASEAN, con China, con India. Eso es otro capítulo, o lo que estamos haciendo con Arabia Saudita, o lo que estamos haciendo con Qatar, los mercados más dinámicos, o con Vietnam, que viene la próxima semana la vicepresidenta con 6 ministros o viceministros. Son delegaciones muy potentes desde el punto de vista del desarrollo económico. Pero si solamente pensamos en lo que vamos a firmar, ojalá terminemos firmando, nosotros nos vamos a encontrar con otro capítulo diferente. Pensemos en escenarios de reconversión país, para pensar qué es lo que tenemos capacidad de colocar ante mercados gigantescos que se nos abren. Y en esta jornada se conmemora el Día Nacional de la Infancia y la Adolescencia. Por eso nos vamos hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo. Allí se encuentra Roberto Riolfo. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal, compañeras? Está por comenzar nomás aquí un congreso que organiza justamente la plataforma Infancias y Adolescencias del Uruguay. Piazza, el congreso se llama, lo voy a leer. Veo, ¿qué vemos? Si nos vemos, nos entendemos y avanzamos. Y nuestro país llega a esta actividad, a este Día Internacional y también nacional, con algunas deudas importantes con nuestras infancias. El 33% de nuestros niños, niñas y adolescentes viven la pobreza y algunas otras vulnerabilidades. Y estoy justamente con la
presidenta de INAU, Claudia Romero, que nos dispensa unos minutos. Gracias, Claudia, por esperarnos. Y antes de entrar a la actividad que empieza a 13:30, ¿qué evaluación se hace de esta situación que yo decía al comienzo, compleja que estamos viviendo? Sí, sin duda, bueno, muchas gracias por el espacio. Creo que este es un día, el Día Nacional de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias, proclamado por el Parlamento este año, que nos invita a reflexionar justamente de eso. La pobreza, como tú traías bien, las violencias, los impactos en la salud mental. Estamos en deuda con la infancia y la adolescencia. Siempre ha sido una población postergada, bueno, ahora con el compromiso y la responsabilidad de lidiar con algunas políticas públicas que nos permitan revertir por lo menos algunas de estas variantes que están afectando tanto a la infancia y a la adolescencia. También hay una gran brecha, Romero, con el tema de la educación, la asistencia en salud, ni que hablar de los entornos que los protegen. Bueno, por ahí es importante el trabajo interdisciplinario. Por suerte esta vuelta nos encuentra juntos presentando y proyectando políticas públicas que pongan en el centro a los niños, niñas y adolescentes. Las instituciones y las políticas son herramientas para generar un bienestar en este periodo de la vida. Por eso, buscarlos a los gurises para que vayan a la escuela, revincularlos con los centros educativos, atender su salud, porque es un derecho, pero generar condiciones de bienestar que pasan por una ciudad, que pasan por un país, pero que pasan también por las familias y por los centros donde ellos asisten más frecuentemente. Romero, todos nos sabemos cómo entusiasmado con el tema de las infancias, con aquel gran trabajo que hizo Lustemer en el quinquenio anterior, fue recibida incluso por el presidente de la calle Pou, fue como un hito, ella trabajó muy duro, la ley se aprobó el proyecto en el Parlamento, sigue sin promulgar. ¿Qué se sabe de eso? ¿Sería importante? Sí, sin duda, o ahora actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, es una gran defensora de los derechos de infancia y adolescencia. Su trabajo viene mucho antes de pensar esta ley, que justamente impacta en esto, ¿no? En pensarnos todos juntos en función de lo que necesitan las infancias y las adolescencias. Es una ley que se está trabajando, la están trabajando. Nosotros creemos que muy en breve ya saldrá la reglamentación. Todos hemos participado de alguna forma en preguntarnos y en dar nuestras opiniones. Y bueno, estamos todos ansiosos de que en breve pueda salir eso. Que así sea y gracias por hoy. Que así sean todos los espacios donde se defiendan los derechos de los gurises. Muchas gracias. Romero ha sido muy gentil con BTV Noticias, gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Bueno, y entonces, aparte de tener la palabra de Claudia Romero, esta mañana en Casaballe, en la Plaza Casaballe, justamente el programa Un Niño, un Instrumento, que hace muchas décadas que funciona y que a esta altura es una política de Estado que lleva adelante el SODRE, comandado por Ariel Brito, se organizó justamente Casaballe Canta. Allí los niños de varias escuelas públicas, organizaciones sociales del barrio y con la presencia del presidente de la República, Yamandu Ossi, se organizó entonces esta actividad. Vamos a compartir lo que decía el mandatario al respecto, porque hablaba justamente de ese entramado social saludable que se da en este programa de los niños y el instrumento, pero también que la gente busca otros vínculos para ir regenerando esas tramas sociales que a veces están, o en muchos casos están bastante deterioradas. Vamos a escuchar la palabra de nuestro primer mandatario. En mi experiencia en Canelones se creó una orquesta allá no me olvido más, en el barrio Cofrisa de la Piedra, que fue el símbolo en Canelones de esta propuesta, pero después me ha pasado desde este otro lugar encontrar en el resto del país proyectos que maduraron muchísimo. Así que por acá hay un canal por el que apuntar a generar una alternativa y un crecimiento de la autoestima que no es poca cosa. Presidente, algunos padres que están muy orgullosos de sus niños que vienen a las clases acá también decían que bueno, que a veces se suspenden esas clases por inseguridad. Claro, es parte de la historia, es parte de la realidad con la que tenemos que combatir todos los días. No, muy poco. Esto que tú me decías, que las maravillas de lo que son las clases, lo que pasa después del horario curricular, a las 5:30 vienen a hacer el instrumento y hay veces lo tienen que suspender, es un dato de la realidad y que por supuesto estamos todos muy preocupados. O sea que cosas muy lindas que muchas veces se ven limitadas por otros aspectos de la realidad que es la misma en la que los gurises conviven. Hay gurises que a través del deporte lo logran, hay personas que lo hacen a través del arte, la
la comparsa del barrio, la murga, o la música popular, de la que sea. Hay otros que a través de la fe encuentran un motivo de su existencia y por supuesto lo más cercano que es el amor y la contención en una familia. Lograr todo eso es una obra de magia en la que estamos todos obligados a trabajar. Muy bien, les decía entonces, está por comenzar sobre 3 se llama Veo Veo que Vemos, si nos vemos, nos entendemos y avanzamos. Varias autoridades están llegando parlamentarios, está llegando gente de la DINAL y también de las cárceles, muchísimas autoridades están llegando. Muchos de ellos van a estar hablando en un estrado que está allí adentro en el atrio de la Intendencia, pero lo interesante de esto es que los moderadores van a ser los niños, niñas y adolescentes, van a acercar sus preguntas, sus inquietudes, porque su situación tiene que mejorar y con ello la situación de todos nosotros. Adelante, compañeras, allí en estudios. Muchas gracias, Robert, por este contacto. La invitación queda hecha entonces desde allí. Totalmente. Momento de una pausa. Retornamos en pocos minutos con la información deportiva.